Partiendo junto a todos ustedes. Ahora vamos a hablar con una licenciada en Relaciones Laborales, algo que se habla muchísimo, cómo es el proceso de selección, cómo se debe hacer, o sea, quién debemos acudir y qué profesionales son los indicados. Marianela Arzuaga, ella es licenciada en Relaciones Laborales, está con nosotros y nos va a sacar todas las dudas. Marianela, muy buenas noches y bienvenida. Un placer para nosotros y hablando de esto, ¿no? Lo laboral, que en este momento está como explotado en todos los sentidos y queremos saber eso, ¿cómo es un proceso de selección? ¿Cómo o qué se fijan ustedes para hacer un proceso de selección? Y si se pide todavía, por supuesto. Te decía que bueno, que obviamente que nuestra región no puede estar ajena, digamos, a la realidad nacional, hay una retracción del empleo, pero también hay posibilidades dentro de las crisis, no dejo de decir que hay posibilidades para todas las personas. Lo que yo destaco siempre es que armen un buen currículum vitae, porque las empresas de la región lo siguen valorando y nosotros como reclutadores también, que es un buen currículum vitae que puedas adaptar con todas las características que tengas, tanto antecedentes académicos como antecedentes laborales, a esa oferta laboral a la cual te estás presentando. Obviamente que nosotros de la consultora, como te decía recién, hay ofertas laborales, pero yo me meto a donde se postulan las personas y, por ejemplo, veo de asunto, foto, CV. No mandes un currículum así porque nosotros directamente ya te vamos a descartar y no vamos a abrir tu currículum. Entonces es importante la forma en que te postulas, es importante cómo lo envían. No dejen de contactar a personas, los contactos siguen siendo importantes para poder conseguir trabajo. Exactamente. Esos son los tips que uno quiere saber, ¿no? O el que recién va por su primer empleo también. Sí. Eso de la experiencia laboral, eso también choca mucho, ¿no? Sí, en realidad si piden experiencia laboral no se pueden postular personas que no la tengan. Claro, Eso es recién fundamental, o recibidos. recién recibidos. Obviamente que a las empresas que yo asesoro siempre les digo que demos las posibilidades de contratar perfiles junior. Hoy en día eso se está empezando a implementar, sobre todo con pasantías y puestos similares. Mi recomendación es, si no tenés experiencia y querés armar el currículum vitae, siempre digo, tenés que destacar las habilidades que sí las tenés. Todos fuimos estudiantes, aunque sea de secundaria, tuviste algún equipo o pasaste por algún club deportivo o algún club, algo de lo que sea, y ahí podés saber cuáles son tus habilidades. Pregúntale a tu profesor, pregúntale a tu compañero, cuáles son las habilidades que me destacan. Y eso colocalo en un currículum vitae. Porque lo que primero nosotros miramos es el perfil profesional, que son 4 o 5 renglones, que está debajo de los datos personales, y ahí tenés que colocar, soy un joven profesional interesado en desarrollarme en tal área, digamos, y las habilidades que te destacan. Si hiciste algún voluntariado, también colócalo porque eso suma. Todo lo que puedan hacer y a través de internet también, o sea, no dejen como de ir perfeccionándose en lo que le gusta, ¿no? Y buscar Exacto. mucho. Y esos que se quieren postular para hacerlo online, ¿también van en esa búsqueda? Porque hay muchos que quieren trabajar de esa manera, ¿no? Remoto, Remoto. o ir obviamente al exterior, o ir a otros lugares, esas postulaciones como, no sé si más difíciles porque ahora es como con la tecnología y con el internet, es mucho más rápido, algo que no se conseguía en otros momentos. Sí, la realidad es que los trabajos remotos existen, hay un montón de posibilidades hoy desde que puedes estar trabajando de Corrientes, Resistencia, cualquiera de nuestras localidades, a países totalmente que uno ni tenía pensado que existían esos puestos, pero como siempre digo, tenés que estar con las capacidades y las habilidades necesarias para ese tipo de trabajo. Por ejemplo, si sos contador, licenciado en administración, u otras profesiones que las tenemos muchísimo en nuestra región, tenés que desarrollar habilidades de análisis de datos para acceder a ese tipo de trabajos. También obviamente el idioma te posiciona como mucho mejor postulante o candidato ante esas ofertas laborales. Sí o sí tenés que desarrollar habilidades que requieren ese tipo de puestos. El último informe del Foro Económico Mundial habla de que nosotros, están ingresando al mercado laboral, las que estamos presentes y seguimos desarrollándonos, vamos a tener que desarrollar entre 10 a 15 habilidades nuevas que todavía no la tenemos para mantenernos activos laboralmente. Hoy el mercado laboral
y el de el futuro inmediato que va a ser mañana, Sí. requiere que desarrollemos habilidades nuevas todo el tiempo para estar activos. ¿Hay nuevos empleos o nuevos mecanismos de empleos ahora? Sí, lógicamente que así como se están destruyendo muchos puestos de trabajo, que lo habrás escuchado, que la tecnología va a venir a suplantar muchos puestos, son más los puestos que se crean, digamos, con la tecnología que los que se destruyen. Obviamente que siempre la tecnología va a seguir creciendo. El punto es que para estar empleable vas a tener que adaptarte al mercado laboral nuevo, que no es el tradicional de siempre. Mi invitación a todos es muévanse, salgan del cuadrado en el que están, digamos, y esperando que las posibilidades existan, sino vamos a tener que ser generadores de nuestras propias posibilidades. Y en este proceso de selección, ¿cuánto es el tiempo que uno debe esperar? Hoy justo me hacían esa pregunta cuando respondía preguntas y la realidad es que un proceso de selección normal y habitual, digamos, entre que nosotros hacemos el reclutamiento, más o menos pasan 10 días, hacemos las primeras entrevistas. El proceso inicia con la oferta laboral que publicamos, se postulan. Ahí hacemos el primer filtro, digamos, donde vemos los currículos que se adaptan a esa oferta laboral. Hacemos las primeras entrevistas, generalmente pasan por segunda instancia, tercera instancia, dependiendo de la empresa, digamos, donde son evaluaciones técnicas, pero más o menos un proceso normal y habitual, ágil y rápido, dura entre 15 a 20 días. Cada empresa es particular, digamos. Pero hoy me hacían la pregunta de si está bien o no preguntar después de una entrevista qué sucedió, pedir un feedback si no te lo dieron. Y siempre digo que hay que esperar. Si no te dan el feedback, entre 5 y 7 días hábiles para hacer la pregunta. No la hagan al otro día porque habla de una cierta ansiedad, digamos. Claro, exactamente. Bueno, y en esto de, como decíamos, de esperar en ese tiempo, ellos pueden obviamente buscar otras empresas o ustedes postularlo a otros candidatos, o sea, posibles de que sí en esas primeras reuniones no los ves como para ese puesto, le dan como otra oportunidad, Sí, decimos, sí, estamos sí. buscando como en otra empresa, no en esta. Sí, 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 por supuesto. Siempre y cuando nosotros ya hayamos entrevistado a esa persona, vemos el perfil y esa persona también actuó coherentemente y éticamente. ¿Por qué te explico esto? Porque también hay postuladores seriales, le digo yo, donde se presentan a todas las búsquedas, pasan por una entrevista y después nos dejan colgados en algunos procesos. Esas personas no las tenemos más en cuenta, pasan a estar en una lista roja. Realmente es así porque el tiempo del reclutador y el tiempo de la empresa también lo vale, digamos, o muchas veces personas que nos hablan de que tienen buenas referencias y preguntamos a 3 empresas y no tienen buenas referencias, o directamente cuando pasan a una entrevista con la empresa no se presentan. Entonces, esas personas no siguen en nuestra base de datos, pero aquellas personas que nosotros evaluamos que tiene el perfil, pero que no hace match con la cultura de la empresa o la empresa decidió seleccionar a otro postulante, siempre los tenemos en base de datos. De hecho, nosotros tenemos perfiles, por ejemplo, que están en mi base de datos hace 5 años y los seguimos teniendo en cuenta, los seguimos llamando cuando hay una búsqueda que o se asemeja a su perfil o nos mandan su currículum o actualizan algún curso, por ejemplo, que hayan hecho. Y esto, estar en las redes sociales como una LinkedIn, por ejemplo, mantenerlo actualizado, ¿es muy bueno utilizar esa herramienta? 100% sí, tenés que estar en LinkedIn si sos un profesional que sobre todo querés ser visto, sobre todo en estos puestos que vos me mencionabas recién, digamos, ofertas laborales remotas o presencia, digamos, en otros países, tenés que hacer networking en esa red y estar presente si sos un profesional. No hay opción, sí o sí. La manera más fácil de hacer, porque el algoritmo de LinkedIn es difícil de entenderlo, pero siempre lo que recomiendo es armar un buen currículum y copiarlo tal cual a tu perfil de LinkedIn. Obviamente que es una red profesional, digamos, Sí. no es una red social más, digamos, ¿no? Entonces la foto tiene que ser coherente, la información que cargues tiene que ser fidedigna, todo eso nos fijamos. Y es una buena forma de hacer networking con empresas que ni te imaginas. Por ejemplo, buscas, siempre hablo con personas que dicen, mi sueño es entrar en tal organización. Le digo, ahora tenés la red LinkedIn. Googlea, por ejemplo, pones el nombre de la empresa, te fijas quién está en recursos humanos ahí y escribir un mensaje. O sea, no hace falta ya mandar un correo. Con un mensaje al privado de esa persona, podés contactarlo y ser tenido en cuenta en una búsqueda. Qué lindo eso, ¿no? Bueno, y en estas selecciones, algo que también preguntan mucho, me imagino que es, ¿cuánto van a cobrar?
Porque un gran eso tema. es el tema, ¿no? Por Sí. eso de después si siguen o no también la persona, ¿no? Exactamente, mira, de las dos formas. El otro día también me preguntaban y es un tema muy tabú. Yo lo trato de desmitificar. La pregunta, si no te dicen las condiciones de ese puesto, digamos, generalmente nosotros en las primeras entrevistas preguntamos cuál es tu expectativa salarial. Tenés que decir cuál es tu expectativa salarial, aunque sea un mínimo o un promedio de lo que quisieras ganar, digamos. Y eso habla de un valor profesional y de una autoestima profesional. Yo cuando me dicen, y no sé lo que la empresa me quiera pagar, miro de reojo a ese candidato porque quiere decir que todavía no se está dando el valor. Y si vos no te colocas un valor, el mercado te va a colocar el valor que quisiera. Obviamente que esa pregunta nosotros la hacemos para saber si el candidato está dentro de los parámetros que la empresa y la estructura salarial de la empresa puede pagar. Pero siempre, si no te dicen las condiciones, me preguntaban, ¿está bueno preguntar o queda mal? Tenés que preguntarlo una vez que ya hayas avanzado en las instancias de selección y que vos viste que la empresa está interesada en tu perfil. Una buena manera es preguntar desde el valor que podés aportar diciendo, quisiera conocer cuál es el rango salarial que tienen pensado para esa posición porque quiero transmitirles que mi expectativa salarial es esta. No pregunten cuánto voy a cobrar porque no es una buena manera de indagar. Tal cual, porque es lo primero que, o después de una o la segunda entrevista ya quieren saber también. Exacto. Es algo como que va por ahí siempre Sí, también. sí, Y el sí, sí. tiempo también. Bueno, y en esto de lo que es las relaciones laborales, o sea, todo este, porque la verdad que es todo un proceso, el de la selección y todo eso, el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Que lo toman obviamente con total profesionalismo, Sí. porque de eso se trata, y es lo que pide, ¿no? El mercado en este momento, también tener un profesional que se dedique a eso. O sea, la empresa se quiere olvidar de eso y es como, te contrato a vos para Exacto. hacer esta selección. Exacto. Las empresas que nos contratan tal cual quieren terciarizar ese proceso para no tener la responsabilidad de hacerlo, o hay empresas, muchas en nuestra región, que directamente no tienen un área de recursos humanos, o si lo tienen, tienen un área de recursos humanos chicos, entonces terciarizan estos procesos para que puedan hacerlo de forma mucho más objetiva y profesional, y la verdad que los resultados son muy buenos, porque nosotros no estamos enviciados con la cultura interna de la organización, tratamos de postular a los mejores candidatos, y generalmente, bueno, mi consultora tiene ya casi 6 años, tenemos una base de datos muy amplia, y generalmente si son puestos de mandos medios o perfiles gerenciales, hacemos mucho headhunting, que el headhunting es ir a buscar a personas que ya están ocupando esa posición en otras empresas, obviamente dentro de la ética profesional que merita. Entonces, las consultoras nos dedicamos un poco también a hacer esos procesos de forma muy profesional. Totalmente. Bueno, como decís, no están enviciados, no tienen contacto con la empresa, que eso es muy bueno, ¿no? ¿Y cuáles son Exacto. los consejos finales que les vamos a dar, obviamente, a cualquier persona que se quiera postular o que esto, ¿no? Quiera adquirir la primera experiencia laboral? Primero, siempre que puedo, digo, tienen que saber qué están buscando para que los encuentre aquello que los está esperando. ¿Qué quiero decir con esto? Si salen al mercado a buscar cualquier cosa, no está bueno porque significa que no tenés una estrategia de búsqueda. Mi recomendación principal es, tenés que identificar qué es lo que te motiva o qué es lo que te apasiona para ir por eso, digamos. Y a partir de ahí armar un currículum vitae y también prepararte para una entrevista profesional. Entonces, mi primera recomendación es, ¿qué querés encontrar? Segundo, actualícense, fórmense. Aún en las crisis, lo que más hay que hacer es capacitarse. Hoy en día tenemos la posibilidad de hacer cursos hasta gratuitos, que son muy buenos, presentarse a becas, que son excelentes. No dejen de capacitarse, fórmense, pero siempre con una guía y una estrategia hacia dónde desarrollar tu perfil profesional. Y aquí en la región, ¿cuáles son los más pedidos? O sea, o las empresas que más piden o más búsqueda tienen. Hoy en día los puestos de ventas comerciales realmente son los más demandados. Hay épocas, digamos, obviamente que en épocas de entre septiembre y octubre son los puestos más demandados los ejecutivos comerciales de ventas. Pero hoy en día, desde la consultora, tenemos la mayoría de nuestros puestos o de las ofertas laborales que tenemos rondan en perfiles comerciales, administrativos y mandos medios gerenciales también.
¿De qué manera contacta con ustedes, Marianela? Tenemos una cuenta de Instagram, ahí van a tener todas mis ofertas laborales que están activas, que es Maya Arzuaga, el nombre de mi consultora, y también siempre estoy compartiendo tips y sugerencias para desarrollar tu empleabilidad y las últimas tendencias de nuestro mercado regional, que son bastante diferentes al mercado nacional. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Noé, por invitarme y estar acá.